Bueno, hablamos del ámbito internacional. Habitualmente nos conectamos con Bogotá, con Colombia, pero esta vez lo tenemos aquí en la provincia de San Luis. Es un gran profesional, un gran periodista y además una gran persona, que eso es, en definitiva, lo único y verdaderamente importante. Martín Gripo, gracias por estar con nosotros acá. Gracias por todos esos halagos, Emi. ¿Cómo estás? Buenas Pero noches. un placer tenerte acá, ¿eh? Y lo mismo digo. Visitando San Luis. Volviendo a la tierra. Claro, a la tierra de uno. A la tierra de una casa. Los afectos, bien. Exacto, sí, bueno, sí. Yo igual te voy a aprovechar porque quiero preguntarte, estamos en un contexto internacional importante y sobre todo lo que ocurre en Sudamérica. Venezuela, 28 de julio serán las elecciones en este país que tanta relación tiene con la Argentina respecto, ¿no?, con el gobierno anterior y con el actual gobierno. Siempre es noticia Venezuela. ¿Cómo se prepara el oficialismo y cómo llega también la oposición para una elección muy importante? Y una relación también cultural muy cercana con nosotros. Como bien lo decía Semi, el 28 de julio serán las elecciones presidenciales en Venezuela y el camino hacia ese proceso ha comenzado obviamente con diferentes puntos que se están viendo en un escenario político muy complicado y con tres personajes que están en este momento en la agenda. Hablamos por un lado de Nicolás Maduro, que quiere conseguir su reelección, que buscará esa reelección, un tercer periodo de 6 años. Ya recordamos que está por finalizar su segundo mandato, ya está 12 años en el gobierno venezolano, con María Corina Machado, otro personaje muy importante, líder de la oposición venezolana, y que por estos momentos se encuentra inhabilitada para participar en las elecciones, con lo cual aparece nuestro tercer personaje, que es Corina Lloris, que buscará reemplazar a Machado y poder ser la nueva líder de la oposición para hacerle frente a Nicolás Maduro. Emi. Te quiero preguntar por qué, vos recién hacías referencia a que está inhabilitada Machado. ¿Por qué situación? ¿Qué es lo que la inhabilita? Bueno, Emi, desde el año 2002 aproximadamente 1.400 personas, la gran mayoría funcionarios públicos, han sido inhabilitados por el chavismo, por el gobierno de Venezuela, para no poder ocupar cargos públicos. En el caso de María Corina Machado, se la acusa de no haber rendido fondos que le fueron asignados para alimentos, esos fondos que son conocidos en Venezuela como cesta tickets. Tras esas acusaciones, la Contraloría del país le impidió postularse y ocupar cargos públicos por 15 años, por eso es que aparece este nuevo personaje, Corina Lloris, para ocupar su lugar. Además, respondió a las últimas acusaciones de la Fiscalía venezolana, que dicen que ella intenta buscar irrumpir y hacer algún tipo de alteración al proceso electoral venezolano. Y si te parece, Emi, nos conectamos ahora con Janet Bustamante. Ella es periodista, es venezolana y se suma a nuestro análisis para comentarnos cómo se está viviendo este proceso en Venezuela. Janet, Emiliano Pascuarelli y Martín Gripo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Janet, la primera pregunta que te quiero realizar es ¿cómo llega Venezuela a las elecciones? Bueno, como ya lo han adelantado, el 5 de marzo se conoció la noticia, hizo el anuncio el Consejo Nacional Electoral de que las elecciones se iban a realizar el próximo 28 de julio. Esta es una fecha icónica para el chavismo porque se conmemora el natalicio de Hugo Chávez, que es el líder de la revolución que gobernó el país durante unos 15 años, ¿no? Entonces, esto es producto de un consenso al que se llegó luego del Acuerdo de Barbados, que una de las propuestas era, una de las resoluciones del Acuerdo de Barbados era que se tenía que efectuar elecciones durante el segundo semestre. Esto es un procedimiento habitual. Recordemos que la última elección donde resultó electo Nicolás Maduro fue en el año 2018, con lo cual ya en este año se cumpliría su segundo mandato, con lo cual, pues, obviamente, como lo establece la Constitución, tendría que haber elecciones, ¿no? Lo que hizo la Asamblea Nacional, que es la que convocó a esta propuesta de todos los sectores del país a definir una fecha, es adelantar el proceso electoral para el segundo semestre, porque habitualmente las elecciones se realizan cerrando el año cuando se cumple el periodo presidencial, es decir, en diciembre.
Entonces, este año se van a realizar en julio. Esto, pues, como lo he dicho, producto de los acuerdos de Barbados. Y bueno, recientemente pues se ha conocido ese reemplazo que nombró María Corina Machado, que como muy bien lo explicaste, Martín, está inhabilitada por un proceso administrativo también habitual en Venezuela. La Contraloría General de la República puede aplicar estas sanciones a personas que han ejercido cargos públicos y que han incurrido en algún tipo de ilícito. Entonces, ahora se nombra a Corina Lloris, que es una académica universitaria, que si bien es cierto, la estrategia que entiendo quiere aplicar la oposición venezolana designándola a ella, es quien no haya ejercido cargos públicos. Ella, como se explicó, es educadora universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello y otras casas de estudio superiores. Ella no ha ejercido cargos públicos, pero a mi entender, es un poco arriesgada esta estrategia porque ella no es una persona conocida, entonces es un poco a que jugar a una elección muy arriesgada. Si bien es cierto que María Corina Machado cuenta con un gran apoyo dentro de cierto sector de la población venezolana, pues no sabemos qué tanto esta estrategia pueda tener algún efecto como para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales. Bien, Janet, buenas noches. Quería preguntarte también si hay sondeos que indiquen y den alguna posibilidad de triunfo de la oposición sobre el chavismo. Ya. Bueno, esto depende de la encuestadora que haga ese tipo de sondeos. Recordemos que las encuestas se aplican como segmentadas a la población. Entonces, la población venezolana está altísimamente polarizada. ¿Qué quiero decir con que está polarizada y depende de la encuestadora? Que hay encuestadoras que directamente buscan un tipo de respuesta. Eso quiere decir que se van a un segmento específico de la población. Entonces, dentro de ese segmento específico de la población estarían las clases medias y las clases altas, que son más afines a un modelo económico más liberal. Ello traería como consecuencia que las respuestas darían como ganador a María Corina Machado, a Corina Lloris o cualquiera de los representantes de la oposición venezolana y no al chavismo. Entonces estas encuestas desconocen un poco ese gran sector de la población que se ha beneficiado con las políticas sociales del chavismo, que son mayoría y que llevan al triunfo al chavismo con Nicolás Maduro en este caso. Janet, la última pregunta y brevemente. Nicolás Maduro niega que haga una persecución política o que las detenciones a las que ha incurrido últimamente tengan una relación política. Según tu análisis, ¿qué se sabe y qué está pasando realmente en Venezuela? Sí, la verdad es que es el contexto en el que esto sucede y el momento en el que sucede, porque es muy fácil para los medios internacionales señalar y decir, no, es que esto es una persecución política, pero cuando ves al detalle, cuando analizas qué personas están involucradas en estas detenciones, puede que te encuentres con situaciones como que sí están vinculadas a grupos internos y externos que tienen como objetivo la desestabilización del país y generar matrices de opinión adversas al gobierno para que el gobierno de Nicolás Maduro se vea perjudicado ante la opinión pública. Pero, haciendo un poco de abogado del diablo, yo diría, si se sabe que esto es así, ¿por qué surgen estas detenciones justo en un momento electoral? Creo que ambos bandos, tanto el gobierno como la oposición, aprovechan obviamente la coyuntura política para ejercer acciones que les puedan dar, digamos, pantalla en los medios de comunicación, bien sea a favor o sea en contra. Muy bien. Janet Bustamante, periodista de Venezuela, muchísimas gracias por tu análisis y seguramente estaremos en contacto en algún otro momento. Un escenario político complicado. Exactamente, complejo. Como siempre nos tiene acostumbrado Sudamérica y Venezuela. Así es.